Bajo todas las luces y en todas las horas de soledad o de tránsito, el abogado se encontraba en el lugar que había elegido. Si él es Mr. Hyde, se decía, yo seré Mr. C. Leer para crear. Un programa literario que promueve la lectura. ¿Te gustaría recorrer el mundo y diseñar el tuyo? Muy bien, esa fue nuestra compañera Ingrid, que nos va a estar ayudando leyendo fragmentos de las obras que reseñemos y que compartamos con ustedes. Ingrid, además de ser apasionada de la lectura, también está en los talleres de teatro de difusión cultural de la Universidad de Regiomontana y pues nos va a estar ayudando con eso. Si tienen algún fragmento o alguna cita de algún texto que quieran escuchar en voz de Ingrid, nos lo pueden pedir a través de las redes sociales. Y ahora sí vamos a entrar en materia y Fernanda nos va a platicar un poco del background, el contexto del libro, del autor, de las características generales del texto. Bueno, el escritor, como lo mencionó ahorita Ingrid, es Robert Louis Stevenson. Él fue un novelista, poeta y ensayista escocés. Nació en Edimburgo en 1850 y falleció a la edad de 44 años. Él fue criado en la tradición calvinista escocesa. Esto era como un sistema teológico protestante y enfocado a la vida cristiana, que la autoridad es Dios. Y bueno, el contexto que se relaciona el libro fue en la segunda revolución industrial, y también menciona mucho sobre cómo todo empieza a ser nuevo, las innovaciones técnicas, las nuevas fuentes de energía como el gas, el petróleo, los nuevos materiales, los medios de transporte y de comunicación, que en ese entonces fue el teléfono y el radio lo que estaba saliendo. Y bueno, hubo muchos movimientos demográficos, como el traspaso de la población de campo a la población de la ciudad. Sí. La economía empezó a desarrollarse el capitalismo, la sociedad, nace el proletariado, que esto era como una etiqueta a todas las personas que trabajaban en clase media, clase baja, que eran obreros. Y también pues empieza ya todos los temas ambientales, el deterioro del ambiente y todo esto por tanta... pues ya había pasado la primera revolución y era todas las máquinas de vapor, y eso, entonces ya comienzan como que con todo esto del ambiente. Sí, repercusiones ya en el ambiente de todos estos nuevos combustibles y fuentes de energía. Sí, eso es más y que nada el uso masivo, más masivo. Bueno. Parte del contexto de mucho del libro sucede en las calles de Londres, ¿no? La mayoría del libro describe las calles de Londres, las lámparas, las luminarias en exteriores de gas, sí, y todas las casas llenas calentadas e iluminadas por chimeneas. Esto le genera una atmósfera que para ellos, yo supongo que en ese tiempo, a finales de 1800, era algo común y muy normal, pero resulta novedoso, extraño para nosotros leerlo 100 años, 120 años después, 140 años después. Es algo impactante, la verdad. Sí, es un entorno diferente. La simplicidad, simplemente al llegar a una casa, cómo te recibían y las costumbres que para el autor fueron describir la normalidad, para nosotros es algo que nos llama la atención, ¿no? No, se te olvidó mencionar, Fer, qué tan largo es, cae dentro del género de novela, pero es muy corta. Sí. ¿Y qué extensión tiene? Bueno, esta obra es una novela corta y tiene una extensión de 92 páginas. Es un libro que tiene un vocabulario como muy detonado a la época en que fue escrito, porque hay muchas palabras que pues no muchos conocemos. No usamos ahorita comúnmente, pero es algo muy interesante para pues poder conocer más palabras y aumentar nuestro léxico. Ampliar nuestro vocabulario, y también refleja que el autor es alguien culto, alguien que tiene educación. En su tiempo no era tanta gente la que tenía acceso a este tipo de educación, y yo creo que eso queda claro cuando empezamos a leer
el libro, ¿no? Sí. Y también, también hablando, seguimos hablando del contexto y cómo se construye todo el personaje. Los personajes principales son adultos, hombres Y bien mayores reconocidos como clase alta. y educados y Ajá. clase alta, ¿verdad? Sí. Entonces esto es en general como el contexto y el ambiente del libro. Podemos empezar a pasar a examinar un poquito más a fondo y decir qué nos pareció, qué aprendimos y qué vimos del texto. Ok, bueno, para empezar, para que nos puedan comprender un poco más o menos de qué trata, porque no les hemos contado cómo es que trata la historia. Fue publicado en 1886 y aquí el escritor lo que principalmente quiere transmitirnos es la naturaleza humana entre escoger el bien y el mal mediante un caso extraño entre un doctor muy reconocido llamado Henry Jekyll y un hombre impetuoso conocido como Mr. Hyde. Es el abogado Utterson quien investiga y define qué hay detrás escondido en aquel hombre tan impulsivo y misterioso. Muy bien, esa es la trama, más o menos, la reseña que nos hizo Fernanda del texto. Empieza, sí, nos empieza a dibujar una relación extraña, o que no todo el mundo, sus amigos cercanos como que no entendían ¿Qué estaba pasando? Sí, de una persona muy bien acomodada, muy respetada, un doctor inteligente, educado, con alguien que como que a todo el mundo le cae mal y lo perciben como alguien no grato. Sí, no agradable para conversar ni estar. Sí. Y bueno, hay un abogado ahí que es como que vemos la historia a través de sus ojos y va conociendo pedazos de la historia, ¿no? Y luego nos pinta el panorama completo de qué fue lo que sucedió en toda la novela. Yo encontré muchas cosas interesantes o padres de los simbolismos. Hay la primera parte que me llamó la atención. Hay una reunión entre dos doctores, entre dos de estos personajes principales, en donde uno le pregunta al otro: ¿quieres el conocimiento? ¿Quieres que se abra tu mente a nuevas cosas y entender más a fondo la situación? ¿O quieres quedarte como está, tranquilo y no sé, como en tu ignorancia? O sea, y eso me recordó a otros pasajes, películas, libros. Inmediatamente me saltó a la mente la escena donde Morfeo en Matrix le dice a Mr. Andrew que si quiere la píldora roja o la píldora azul, y todas las implicaciones que tiene aceptar o escoger una píldora u otra, ¿no? Esa fue una de las cosas que más me llamó la atención, y el simbolismo de ¿quieres tener y adquirir conocimiento, o quieres como que seguir en tu confortable ignorancia? O no sé. No sé, para ustedes, ¿qué les pareció interesante, simbólico? Para mí fue principalmente el nombre, el título del libro, con el hecho que dijera Mr. Hyde. Y mientras fui leyéndolo, la frase que ahorita mencionó Ingrid, de si él es Mr. Hyde, yo sería Mr. Sick. Entonces es como hay un juego de palabras que, pues, Hyde, el apellido de este hombre, pues puede, sí, hacer el juego de palabras con hide, de esconder en inglés. Entonces es como, de ahí detona todo, porque estaba, pues, mientras vas leyendo te das cuenta que este hombre, pues, es extraño y sí esconde algo dentro de él. Yo lo que noté, bueno, lo que más me gustó de hecho fue el bien y el mal. Que lo que una persona cree que es bueno y lo que cree que no es bueno, y que igual, aunque hayan sido tiempos diferentes, en lugares diferentes, es lo mismo. Es como si nosotros con una persona aquí se puede usar en la actualidad, y eso, no sé, ese tipo de cosas no cambian, y eso me pareció muy... Sí, como siempre va a seguir siendo esto, o sea, como un problema para el hombre. Sí, de tomar decisiones. Hace 140 años a él le pareció relevante, importante, y es como el libro, yo creo que es como una crítica a esa doble moral o y 140 años después
podríamos escribir otra vez el mismo libro Sí. de cómo nos comportamos en Sí. algunas situaciones y no queremos que nadie sepa, y cómo nos comportamos bien en frente de todos y queremos ser reconocidos por eso. Y más o menos de eso va el libro, de esa como lucha entre esas dos personas, y el doctor cree que tiene la solución. Es muy importante, cree que tiene la solución, y se le presenta o llega a esa posible solución a través de la ciencia. Tuve la oportunidad de platicar y discutir la novela con el maestro Francisco Rocha, el maestro de Historia del Arte, y una de las cosas que él me mencionó, que yo no había percibido, es que esta persona educada y bien percibida en sociedad y todo, nunca menciona o hace referencia ni a lo espiritual, ni a un Dios, o no encuentra balance o respuestas en lo espiritual, y las posibles respuestas que encuentra son a través de la ciencia, de pócimas y químicos, etcétera, ¿no? Sí, mediante como decía ahorita el maestro, o sea, mediante las pócimas, como que te da a entender sobre la moral del hombre. Más que nada el escritor pues transmitir ese mensaje de la moral del hombre, como dijo ahorita, y de escoger el bien y el mal. Y también me di cuenta que, a mí lo interpreté ahorita en este contexto de los vicios, cómo venía. Ah, claro, sí. Que pues, era un vicio que no se podía quitar. Sí. Entonces es algo que es muy hablado hoy. Sí, claro, él empieza usándolo como de forma recreativa, que Ajá. en algunos estados, en Estados Unidos, y ya se está debatiendo también en México, si podemos empezar a usar algunas drogas y químicos de forma recreativa. Él empieza, el Dr. Jekyll empieza a usar estos químicos primero como para divertirse o experimentar, Sí. y luego se le hace un vicio. Del que no puede salir. ¿Qué otra cosa interesante? Bueno, me hizo, y si es cierto, me hizo el comentario el maestro Francisco Rocha, que le recordó a Dorian Gray, Dorian Gray. Sí, el retrato de Dorian El Gray retrato de Oscar Wilde. de Oscar Wilde. Sí. Y si es cierto, como que el Dr. Jekyll y también Dorian Gray, como que decían, lo malo está en la pintura y lo malo está en Hyde, y él está los soy una pecados, persona buena, sí, pero yo soy bueno, y Sí. es otra personalidad, o es otro ente. En el caso de Dorian Gray es un objeto el que se está manchando y está envejeciendo y se está poniendo feo, y como que se apropia los pecados y las Sí. malos comportamientos, y yo sigo joven y perfecto. Ajá, y sí. bien en sociedad, ¿no? Otra cosa que a mí me llamó mucho la atención y me recordó esta serie que es muy cruda y muy fuerte, la de Black Mirror, cuando está el Dr. Jekyll en un espacio público, y de repente hay ahí un suceso y que él se siente expuesto, como que todos sus secretos quedan abiertos y a la vista del público. Eso me recordó mucho a un capítulo de Black Mirror. Y cómo se sentirían, y es mi pregunta, ¿cómo se sentirían ustedes, cómo se sentiríamos nosotros si de repente camináramos con todas nuestras fallas a la vista de del todos? público? Ay, sí. Todas No. Me recordó mucho, y busquen por ahí el capítulo, no me acuerdo cómo se llama, pero hay un capítulo donde los forzan a los personajes del capítulo de Black Mirror a hacer cosas en contra de su voluntad, porque si no los amenazan Con con revelar. exponer sus Ah. pecadillos y sus vicios. Wow, muy interesante. Wow. Eso también me pareció muy, me recordó, o sea, son cosas, situaciones y recursos y arquetipos que se siguen usando en todos lados, ¿no? Sí, sí, sí. Y Nos quedan 3 minutos para terminar el bloque, y vamos a cerrar con finalmente, pues, dónde comprarlo, cuánto cuesta, qué aprendimos, si lo recomendamos o para quién lo recomendamos. A ver, vamos a empezar. ¿Qué fue lo que aprendió, Ingrid?
es algo relevante que aprendió y que quisiera compartir con la audiencia? Pues es un libro, la verdad, muy interesante. Y como ya lo mencionábamos, cada quien puede tener su diferente punto de vista. El mío, por ejemplo, fue entre el bien y el mal, y tal vez diferente para Marcelo y para Fernanda. Y la verdad, eso me gustaría mucho saber, así básicamente, qué fue lo que ustedes pensaron. Muy bien, muy bien. Para- ¿Algo que le quedó muy importante, Fer? Yo, pues, a pesar de también de la moral del bien y el mal, para mí también fue la lealtad de las amistades entre los Ah, abogados, el doctor. interesante. Sí. Cómo, o sea, el doctor le pidió ayuda al doctor Lyon y lo apoyó. O sea, lo Sí, apoyó, le ayudó no- en todo para que... No sabía qué estaba pasando y aún así él hizo lo que le pidió. Ajá, se sacrificó. Muy bien, como apoyo y sacrificio, amistad, muy bien. Ajá. Para mí, yo creo que lo que más me gustó y lo más interesante es como que aceptarnos, o sea, como que no te castigues tanto. Todos tenemos Bien. algunos errores y Defectos. todos tenemos cosas buenas. Como que para mí al final de cuentas, eso es yo supongo el objetivo de los objetivos principales, y reflexionar sobre la moral. Y eso fue lo más relevante para mí, como sí, reflexionar y pensar que todos tenemos un Mr. Hyde y que Sí. pues no lo puedes negar, ahí está, y pues tratar de lidiar Sí, con ajá. él y pues ya, seguir. ¿Dónde lo conseguimos? ¿Cuánto cuesta? Bueno, yo conseguí este libro con una enciclopedia. Se llama la Enciclopedia es Grupo Editorial Interoceánica. Y Y venía gratuito ahí. sí, venía ya gratuito con la enciclopedia. Sí, yo lo conseguí en inglés en una página que comparte literatura clásica, y lo podemos descargar gratuito. Y también lo encontré en español completamente gratuito, así es que no es excusa el gastar mucho dinero. Está completamente descargable, gratuito en internet. Por redes sociales compartimos los vínculos para que lo puedan leer. Yo la encontré, simplemente busqué el misterioso caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde y me salió en PDF. Entonces, vamos al corte y regresamos con analizando un texto de Ellen Lupton que se llama Intuición, Acción y Creación, Graphic Design Thinking, y volvemos, vamos al corte comercial.